Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Rú García. Bueno, en esta ocasión tenemos pues un tema que escuchamos todos los días en la prensa, en todos los medios de comunicación sobre lo que es la violencia y la seguridad, pero quisiéramos atacarlo en esta ocasión desde el lado de la opinión pública y cómo se ve afectada por unas y otras en ambos sentidos. Y por esto pues tenemos a dos expertos sobre este tema, al doctor Murilo Kušik, quien es profesor investigador de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana allá en Azcapotzalco. Muchas gracias, Murilo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y también al doctor José Antonio Meyer, quien es director del Instituto de Ciencias y Desarrollo Estratégico de la Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues estamos en un proceso donde siempre la opinión pública está siendo afectada, está siendo bombardeada realmente por el tema de seguridad. Digo, no es gratuito, están ocurriendo cosas, ¿no? El tema de seguridad y ligados también con la violencia. Digamos, Murilo, tú como experto, como persona que levantas encuestas sobre estos temas, ¿cómo ves las cosas? ¿Cuál sería un primer diagnóstico? ¿Cuál es la dificultad para levantar estas encuestas? ¿A qué te enfrentas, digamos? ¿Qué estás buscando ahí exactamente? Bueno, el tema de la violencia, de la inseguridad que ha estado padeciendo México en los últimos años, pues sí, tiene un conjunto de problemas que aparecen, pues, ¿no? O que se nos encontramos, pues, ¿no? Al desarrollar y al hacer encuestas, ¿no? Bueno, por un lado, pues obviamente tiene una cuestión operativa, ¿no? Hay algunos estados de la República que cada día más se vuelven más difíciles, pues, ¿no? Para hacer el proceso de levantamiento, sería la cuestión en términos prácticos, ¿no? Sí. Ahora, también en la cuestión ya más bien en términos de el impacto, ¿no? De la violencia y de la inseguridad, que creo que pudiéramos establecer una diferencia, ¿no? O sea, una cuestión es los aspectos de inseguridad, que serían, pues, todo el problema de robos, asaltos, que sufre la población, pues, ¿no? Yo tengo más de 10 años de levantar encuestas en el ámbito de la Ciudad de México y ahí aparece, digamos así, el temor generalizado y, digamos, el hecho de que las personas nos comuniquen, pues, ¿no? Mediante realizar encuestas, el hecho de que sean robados en los medios de transporte, pues, ¿no? Donde sufren asaltos, digamos así, de robo de cartera, de celular. Entonces, esa es una cuestión, una constante, pues, ¿no? Que existe y que ha ido, digamos así, que presenta, digamos así, una curva, ¿no? Más o menos homogénea, pues, ¿no? En los últimos 10 años en el ámbito de la Ciudad de México. Y otra cosa ya sería la violencia de los grupos, más bien del crimen organizado, que podemos encontrar en varios estados de la República, ¿no? Entonces yo creo que son dos realidades diferentes, que pudiéramos decir que está una realidad que encontraríamos, pues, no solo en la Ciudad de México, sino que en todas las ciudades, en todos los centros urbanos en el país, ¿no? Sí. De los niveles de inseguridad, pues fundamentalmente yo creo que derivados del modelo económico que que se ha establecido en el país a partir de, digamos así, la economía neoliberal, ¿no? Que ha propiciado, digamos así, un modelo económico que permite o que posibilita, pues, ¿no? Mayores niveles de desempleo o fundamentalmente la aparición de los fenómenos tan importantes como de la economía informal. En el otro caso es ya que ahí es donde, digamos así, nos enfrentamos de manera directa, que es las manifestaciones del crimen organizado, que en el ámbito de la Ciudad de México, pues podemos encontrar fundamentalmente en los municipios conurbados al Distrito Federal, ¿no? Digamos así, el caso de Ecatepec y el Distrito Federal en la zona limítrofe con el Estado de México también,
el caso del oriente, pues, ¿no?, de la Ciudad de México, que sería Milpa Alta, pues, ¿no?, y todos los municipios, pues, ¿no?, tanto del Estado de México como del Estado de Morelos, ¿no? Entonces, en un primer momento, yo plantearía, pues, ¿no?, pues un fenómeno, pues, ¿no?, que es los fenómenos de inseguridad, y cómo los fenómenos de inseguridad de alguna manera van a repercutir en las percepciones de las personas, y digamos así, en el caso de que hacemos ese tipo de investigación de opinión pública, que va a tener efectos, pues, ¿no?, en su intención de voto, en su percepción de la situación económica del país, en su confianza o desconfianza en términos de las autoridades, ¿no? Y el otro caso, que es exactamente el más, bueno, que tiene un impacto también muy amplio, pues ya que tiene que ver con el crimen organizado, que de alguna forma actúa y impacta, pues, ¿no?, la vida de las personas, de muchas personas, porque hay cobro de pisos, secuestros. Entonces ya son fenómenos, ¿no?, que tienden a modificar con una mayor profundidad, digamos así, pues la vida cotidiana de las personas, ¿no?, por esos temores que ya son de otro tipo, ¿no? Sí. Entonces, podríamos decir que la inseguridad y la violencia pues pueden tener esos dos tipos de situaciones, y que de alguna forma u de otra van a impactar, ¿no?, a las personas en su vida cotidiana, claro, de maneras distintas. Pues una cosa es que te roben, pues, ¿no?, en la pecera, pero otra cosa es que te quieran hacer, pues que te cobren, que tengas el problema de extorsión. De extorsión, pues, ¿no? Sí. José Antonio, tú como digamos, un primer entre a un saque. Claro, sí. Bueno, aparte de esta diferencia entre lo que es la percepción de la violencia y de la inseguridad, es importante ver que la opinión pública no es algo en abstracto, ¿no? Es decir, cuando hacemos referencia a la opinión pública, generalmente pensamos en este conjunto de sensaciones, emociones, percepciones, interpretaciones que la gente se hace de la realidad mediata o inmediata, ¿no? Y que hay una variable que en este caso son los medios de comunicación, porque mucha gente no tiene la oportunidad de interactuar con la vida pública, sino que todo lo hace a través de los medios de comunicación, ¿no? Pero como bien dice Murilo, no es la única forma, ¿no? Es decir, hay autores que dicen que la opinión pública es la que surge a partir del discurso de los medios, pero no necesariamente. También hay experiencias personales, también hay construcciones que se van haciendo a partir de los grupos sociales de los que uno forma parte, ¿no? Sí, la discusión en la familia, la discusión en la escuela, en la oficina, en la iglesia, van de alguna manera reconstruyendo también la percepción de realidad, claro, que los individuos tienen, ¿no? Sí. Es decir, entonces, la opinión pública tiene una parte individual, pero también tiene una parte social, claro, ¿no? Por eso se habla de que la opinión pública es un constructo en permanente evolución, ¿no? Y que tiene que ver también con múltiples dimensiones, ¿no? Dependiendo del nivel de educación, dependiendo del nivel de participación política, de exposición a los medios, inclusive de nivel socioeconómico, que son, digamos, aspectos que un demoscopista, que un investigador de opinión pública aplicada tiene que considerar a la hora de hacer sus interpretaciones, ¿no? Porque no es nada más sumar las opiniones individuales y decir por quién va a votar la gente o qué piensa la gente sobre determinado tema, sino hay que segmentarlo, hay que hacer un cruce de variables para poder entender la dimensión, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se aplica una encuesta sobre ambiente de violencia en Monterrey, pues obviamente será muy diferente a cómo se perciba en Puebla, ¿no? O incluso entre Tamaulipas y Nuevo León, que uno pudiera pensar que tienen más o menos el mismo tipo de ambiente, pues están las particularidades propias de la región, ¿no? Claro. Por el grupo de delincuencia organizada, etcétera. Entonces, el primer punto que habría que tomar en cuenta es que cuando hablamos de opinión pública,
Sí hablamos de lo que se discute en los medios, lo que domina la agenda de los medios, pero hay que considerar otros elementos que, como bien dice, o sea, yo puedo ver en la televisión que a la gente la asaltan y más o menos imaginarme sus sensaciones, pero no es lo mismo a que yo haya sido robado, secuestrado, etcétera, ¿no? Y por eso muchas veces la gente dice, es que los medios reflejan una parte de la realidad, ¿no? Claro, el problema es cuando te quedas solo con lo que los medios dicen y entonces tu percepción de la realidad está sesgada por los medios, ¿no? Sí. Que muchas veces es lo que pasa con los temas políticos o con los temas electorales. Claro. Perdón, nos vamos a tener que ir a un corte, pero digamos queda entonces la cuestión. Efectivamente los medios pues, reflejan una parte de la realidad, están los opinólogos que ahora les llaman, ¿no? A la gente que está en los medios creando, según esta opinión pública, pero en realidad pues es un pedacito de la opinión pública. Para conocerla más a fondo pues están las encuestas, que te puedo decir más pues de una forma estadística, digamos, sistemática, científica, a tratar de ver qué es lo que piensa realmente la gente, no los medios, sino la gente, y ahí se puede complementar en buena medida. Nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos en un minuto. Estamos con ustedes en CEI en Contexto, volvemos.